Listo, buenos días a todos y todas. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Yadira Marcela Mesa, soy en este momento la líder de la estrategia de la Secretaría de Educación del Distrito Aprende en Casa. Para nuestra actividad de hoy tenemos unos invitados y unas invitadas, bueno, muy especiales. Ellos ya se van a presentar. Les voy a contar que Aprende en Casa tiene este evento y esta activación como parte también de todo el conjunto de contenidos, de recursos que también tenemos en nuestro portal de red académica y también en articulación con otros espacios que tenemos. Entonces, pues nada, quiero darles primero que todo la bienvenida a una familia. Esta familia está conformada por Jenicel, por Jade, por Derek. Y bueno, pues para empezar, entonces me gustaría muchísimo que nos contaran quiénes son, dónde estudian, en qué grado están. Vamos a empezar primero con esa presentación. Bienvenidos. Jenicel, ¿quieres empezar tú? Claro que sí. Buenos días, mi nombre es Jenicel Forero, soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional en licenciatura en matemáticas. Hoy he traído a mis dos hijos para compartir esta bonita experiencia. Mi hija la mayor y Derek. Eh, pues no, comenzar, continuar. Jade, preséntate. Buenos días, mi nombre es Jade Imera Forel Martínez. Estudio en el Rodrigo Arenas Bentarcourt y nada, mi hermano. Buenos días, mi nombre es Del Forero. Estudio en el colegio IPN ¿En qué curso están? Pues, dime. 401, ¿Y tú? 500, 500. La niña, mi hija la mayor, se encuentra cursando el grado quinto y mi hijo se encuentra en el grado cuarto. Que bueno, se les bajó un poquito el volumen en el audio, entonces casi no lo logramos escuchar. Ok, Entonces, bueno, les voy a contar. ahorita. Eh, Bueno, para la actividad entonces que vamos a tener hoy, como es parte de Aprende en Casa, nos gusta mucho y damos pues nuestras gracias por haber entrado al lugar de Jenicel, Derek y de Ade, así como también entramos a sus hogares, a sus casas también, en cada momento en que nos hemos articulado con alguna actividad desde Facebook, también desde las instituciones educativas, en este tiempo también de pandemia. Entonces, vamos a seguir hablando con Derek, con Jade, también con Jenicel. Esta actividad de hoy es una actividad que podremos hacer en familia, así que todos y todas desde sus casas, pues si tienen hojas a la mano, pues van a ser recursos que vamos a tener hoy. El título de este encuentro de hoy tenía que ver con aprender en todo momento. Entonces, el nombre de esta estrategia que se llama Aprende en Casa ha sido una respuesta que ha tenido la Secretaría de Educación del Distrito para atender un momento en el que todos estuvimos confinados en casa. Cuando se cerraron las escuelas, empieza Aprende en Casa como un espacio para aprender en todo momento, mientras compartíamos espacios de familia, mientras compartíamos los compañeros por medio de mientras comunicábamos con los profesores y profesoras también por estas herramientas, por el teléfono, por el computador, por WhatsApp. Hubo muchísimos recursos para ello. Me gustaría para empezar, ustedes me contaran un poco cómo fue esa experiencia de aprendizaje en este año, cómo se sintieron desde que estuvimos encerrados en casa hasta ahora que estamos pues regresando a la escuela. Pero en ese momento cuéntenme cómo vivieron la escuela, cómo sintieron sus actividades de aprendizaje, cómo fue su interacción. De manera así general, cuéntenme qué pasó en este año larguito ya. Pues inicialmente a nosotros, pues no es que tengamos como unos recursos económicos estables, nos consideramos que
somos como un núcleo familiar, soy madre cabeza de familia, un núcleo familiar con apenas las necesidades básicas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros llegamos acá a la casa, que los niños llegaron que no se les permitió llegar a la escuela por todo lo que sucedió, pues realmente fue súper duro, fue muy duro porque nosotros no teníamos recursos, por ejemplo, de internet, no teníamos un celular, no teníamos una cámara. A nosotros nos correspondía, o bueno, la forma de solucionarlo fue con guías. Algunos docentes tuvieron que realizar las conexiones por llamadas, eh, cosa que las actividades no se realizaban o no se desarrollan de la misma manera si el niño no lo está viendo, como lo hace el docente, o si no lo está viendo, ¿sí me hago entender? Entonces siempre al inicio fue algo complicado, se volvió una necesidad conseguir un celular o conseguir internet o conseguir una cámara para que se desarrollaran todas estas actividades que los docentes se preparan, ¿sí? Eso fue como lo más general. No sé si tú quieras agregar algo. Que en el colegio, pues antes en el colegio no dejan tantas tareas y ahorita se aprovecharon, no sé, y dejan más tareas que antes, porque, no sé, los dejan ahí, le dejan muchas tareas. Antes eran párrafos, ahora son guías y eso. ¿Y tú quieres agregar algo? Bueno, realmente, por ejemplo, en el IPN es una institución en donde todo se desarrolla ya, no hay como tales actividades extraclases. Entonces, ellos o él, sobre todo, no está acostumbrado a realizar guías, que realizar algunas entregas, que para fechas, sino todo se hacía lo que se iba desarrollando en clase, y los docentes de ahí era donde eh, podían evaluar si el niño estaba aprendiendo, si no, y todas estas estrategias que se iban dando en medida en su aula de clase. Ahora no, ahora son las entregas por fotos o por videos, y se va como acumulando más el trabajo, ¿sí? Realmente el niño, por ejemplo, si entraba o ella entraban en una jornada académica, ahorita como que se duplica. Y si ellos no tienen como esa disciplina para estar ahí realizando las actividades, pues se van atrasando, se van acumulando, van perdiendo, comienza el profe, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no tiene internet? ¿Por qué no sé cómo? No, no sé. Hay algo, de cualquier forma se me tiene que mostrar las evidencias que el niño está trabajando. Y son cosas que a veces por los recursos económicos no se pueden. Pues eso es la manera así como más general de lo que nos ha pasado y de lo que hemos notado acá, como en nuestro hogar y en nuestra vivencia, realmente. Gracias, gracias entonces por compartirnos esa experiencia. Sabemos que esta experiencia que ustedes pues que han tenido, la han tenido muchísimos hogares también de la ciudad, del país, incluso de toda la región. De hecho, pues también a partir de esto fue una respuesta de manera muy rápida que tuvimos que dar muchísimas instancias. Las familias tuvieron que actuar rápidamente con los recursos que tenían y también buscar diferentes espacios. De igual manera también lo hicimos, bueno, lo hicieron las instituciones, lo hicimos también desde la Secretaría de Educación, y para responder de esa manera rápida, pues también hemos ido aprendiendo mucho en el camino. En ese aprendizaje también hemos pensado en tener unos recursos, nos hemos pensado también que el aprendizaje tiene que ser un poco diferente a hacer tantas guías y de cosas que nos saturen. Entonces, bueno, hoy la idea es pues, que nosotros podamos pensarnos en cómo una de esas actividades que hemos aprendido también durante este tiempo deben ocurrir, cómo conectarnos con los aprendizajes. No son solamente, hemos sabido también que el aprendizaje no solo se da porque leamos muchísimo, leer mucho es sumamente importante para fortalecer una competencia, pero sabemos también que el aprendizaje de las matemáticas, de las ciencias naturales, del inglés, por ejemplo, también se da estando inmersos en otros contextos. Por también desde Aprende en Casa hemos procurado fortalecer
una franja de televisión. Ahora tenemos una franja de televisión con el canal Capital, allí hay una franja hermosísima que se llama Eureka. Luego vamos a mostrarles, vamos a explorar contenidos y vamos a ver cosas muy divertidas que podemos encontrar con Eureka. También tenemos una franja de radio que se llama Aprende en Casa Radio. Lo hacemos 3 veces a la semana y también hemos tratado allí de conectar con las familias, con contenidos, con información, con incluso experimentos, explorar muchas posibilidades, y ese es otro de los recursos que tenemos. Tenemos otro recurso que, como no somos una institución educativa, la Secretaría, pues también es importante que nosotros lo que hagamos es generar unos apoyos para los colegios, para que también retomen sus insumos, pero no son solamente los maestros y maestras a quienes van dirigidos nuestros contenidos. También estamos pensando en mamás como tú, Jenice, y también en diferentes papás, cuidadores, tíos, abuelas, quienes están también acompañando esos aprendizajes en el momento en que los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes también están en casa. Entonces, les voy a compartir un recurso que nosotros tenemos en Aprende en Casa, que es en Red Académica. Es un portal, ya en un instante van a ver en pantalla el portal. Para ingresar al portal de Red Académica. Si ustedes ingresan a un buscador o directamente en la barra de herramientas, pueden encontrar ese enlace www.redacademica.edu.co, y este es un portal de la Secretaría de Educación donde se consignan todos los recursos educativos de todas las estrategias, de todos los programas, y que también es una herramienta que le sirve a todas las instituciones para apoyar sus procesos de enseñanza, pensando también en los aprendizajes. Entonces, pero como no vamos a abordar absolutamente todo, porque este portal contiene muchísimo contenido, nos vamos a centrar en lo que nos ha dejado también todo este año de confinamiento, lo que nos ha dejado de alguna manera también el cierre de las escuelas, y que nos ha obligado, nos ha obligado también a pensar en los recursos de Aprende en Casa. Como ven acá, el loguito es Aprende en Casa 2.0. Con eso entonces vamos a ver como todo ese universo de contenidos que tenemos, que hemos preparado también para todos ustedes, y que no solo se nos quedaron allí. Tenemos muchos más por construir y por proponer, y cada vez lo estamos alimentando más. Entonces, como ven, aquí en el portal nos cuentan algunas herramientas que tenemos, que hemos dispuesto. Aquí vamos a encontrar la agenda de programación que vamos a encontrar, que hay diferentes activaciones, hay diferentes momentos en que también podemos invitar personas expertas en un área, en que también hay actividad de aprendizaje. También allí nosotros estamos convocando a los diferentes retos, que desde la estrategia también nos estamos convocando para que no, pues para que en el desafío podamos también aprender. Como ven ahí, diferentes temas, aprender jugando, también lenguaje y escritura. Hay contenidos tanto para los estudiantes, en este caso Derek y Jade pueden encontrar recursos para aprender. Jenice, como mamá, puede encontrar recursos también para acompañar esos aprendizajes, va a encontrar orientaciones para ella, para que pueda entonces en esa medida también decir como, bueno, qué es lo que deben aprender Derek y Jade en cuarto y en quinto, que es donde están. Y entonces, cuando sabe qué es lo que deben aprender, también le ofrecemos algunas herramientas para ella. Además, Jenice nos estaba contando que también es estudiante de una licenciatura. Entonces, también en ese rol de maestra en formación puede encontrar materiales que le van a ayudar también a pensar su práctica, su planeación. Entonces, todo ese conjunto de recursos, pues la idea es que nos ayuden muchísimo a que aprendamos más y aprendamos mejor en momentos en los que nos encontramos ahora. Entonces, van a ver aquí que hay algunos contenidos. Si damos clic aquí, pues vamos a encontrar elementos de la sabiduría de los pueblos afrocolombianos, nos van a contar de qué se trata el material que está allí y me van a decir descárguelo. Entonces,
Podemos descargarlo, encontramos cartillas, guías, infografías, actividades, muchas herramientas. Aquí solamente pues les voy a mostrar como de manera general antes de que entremos a nuestra actividad, pero hay también secuencias didácticas que pueden aprovechar tanto los maestros como los estudiantes también para desarrollar esas actividades. Aquí nos cuentan también elementos para desarrollar una guía, proyectos de aula, y si damos clic por estos números o pasamos de página en página, vamos a encontrar diferentes materiales para poder fortalecer esos aprendizajes. Entonces, como si vamos bajando, pues encontramos más invitaciones para seguir explorando las actividades, los diferentes conversatorios, todos han quedado grabados, las actividades científicas que también hemos convocado han quedado. Y pues, es uno de los aspectos. Por este Facebook, ustedes también pueden explorar y encontrar todo lo que hemos hecho hasta ahora. Son insumos interesantes. Entonces, bueno, en este recurso de Aprende en Casa, ustedes van a seguir encontrando, acá pueden encontrar por estudiantes, por ejemplo, qué materiales hay pensados para ustedes. Y la actividad de hoy va a ser una actividad que ustedes van a poder encontrar en el portal. Bien, entonces, para ello, ahora sí voy a dejar de compartir mi pantalla porque ahora volveremos a ella. Vamos a explorar otras estrategias asociadas a aprender en casa, pero vamos a hacer una pequeña pausa en Portal en Red Académica y quiero que allí entonces me cuenten un poco de Eric, Jade, Jenice, si ustedes han explorado Red Académica. ¿Han entrado a esta página, la conocen, han interactuado con algún material de ellos? Pues cuando su merced nos hizo la invitación, nos dio como la curiosidad de revisar, de mirar el portal. Tuvimos la oportunidad de mirar una actividad que se llama, espérate, ¿cómo se llama? Bueno, la actividad consistía en aprender a medir se llama Guardianes del Agua. Eh, Esa actividad permitía eh, explicarle al estudiante, o bueno, a mis hijos, me permitió de una manera más contextualizada desde acá de la casa las mediciones que se daban. Entonces también permitió que ellos me hicieran preguntas y pues la verdad se me hizo súper sencillo, muy dinámico, muy didáctico también, muy corta, o sea, fue a lo mismo que era corta, era fácil de hacerla, ¿sí? Me hago entender, fue fácil implementarla. No sé cómo se sintieron mis hijos cuando la estuvimos desarrollando. ¿Quieren agregar algo? Mm, Pues ahí lo que explican era sobre el agua, que las cosas con lo que no nos convenía casi medir las cosas del agua con lo que sí se podía medir el agua, con lo que casi todo el mundo se podía medir el agua. Las medidas convencionales y no convencionales. Es- Entonces les expliqué por qué se llamaban convencionales, por qué no eran convencionales. Las convencionales eran como ya reglamentadas, algo que todo el mundo medimos, con algo que todo el mundo estamos de acuerdo. Y las no convencionales eran con las que nosotros tomábamos cualquier cosa para poderlo medir. Desde un dedo, le expliqué, y utilicé mi mano, desde un dedo puedo medir el borde de la mesa, cuántos dedos tengo, pero no va a ser la misma medida del dedo de mi hijo, porque tiene la manita más pequeña. No va a ser la misma medida de otra persona, entonces por eso se les llama no convencionales. Y así tuve la oportunidad de irles explicando. Y lo mismo con el vaso del agua haciendo el arroz, estábamos hablando haciendo el arroz. Entonces, se permitió contextualizarlos acá en la casa porque se llamaba medidas convencionales y no convencionales. Y fuimos desarrollando la actividad, como les comento, la actividad la sentí muy corta, pero al mismo tiempo fácil de desarrollar, fácil de explicar y pues me gustó realmente.
quedé como con ganas de seguir mirando más actividades en torno a lo de matemáticas, que es lo que yo me desenvuelvo. Mi pregunta que pensando es que, ¿será que es así de fácil también para materias, por ejemplo, que yo no domino? Por ejemplo, la biología o el inglés. No sé, no la he explorado, pero pues espero que sea así en general para todas las materias. Es que cuando hablas de Nicel, yo me acuerdo mucho también de, yo soy mamá, ya estoy grande, pero también recuerdo cuando uno está, pues sus hijos están en crecimiento y todas las preguntas que surgen en casa que uno sabe que las puede responder lo que uno sabe. Entonces, vamos a hacer el arte, ¿qué significa medición? Además, dónde lo puedo leer, pero además de dónde, además empezamos a hablar sobre el arroz, pero si empezamos, y yo creo que lo que sucede allí, más que lo numérico, más que lo cuantitativo, nosotros empezamos también a como a asumir una estrategia distinta para solucionar las preguntas. Entonces, por ejemplo, yo no sé mucho de ciencias naturales, pero puede ser que mi forma de enfrentar los problemas me lleve de manera conjunta a explorar. Entonces, creo que hay unos aprendizajes interesantes en este tiempo, en que también sabemos que ha habido muchas dificultades. Ayer, por ejemplo, Ruth en el chat nos está diciendo, bueno, no tengo niños en clase inicial, pero lo que comentan los padres usuarios dicen que es muy difícil, ya que la interacción virtual no es la misma como la interacción presencial, que los niños no aprenden, ya que ya que en algunas instituciones no se ve que el docente explique las actividades y aclare dudas que tienen los niños en el momento de realizar las guías o las actividades que se propusieron para realizar durante los procesos. Entonces, esto que nos está diciendo Ruth también nos lleva mucho a pensarnos frente al papel de la interacción, lo importante que es, bueno, experimentar, que es interactuar, que además implica también en esa experimentación es cómo nos relacionamos con las cosas. Por ejemplo, si hoy vamos a hacer algo, como yo al coger el papel y no solo verlo, lo que pasa en la pantalla, que es lo que pasa en el aprendizaje, ¿cierto? Que nosotros necesitamos tocar, necesitamos sentir, necesitamos hablar, necesitamos interrogar. También dentro de aprender en casa, que sabemos pues que es una estrategia que brinda diferentes recursos, que hay diferentes herramientas y que la apuesta ahora está en estos dos lugares. En el primero, pensarnos en una integración también de las áreas. También sabemos que hay unos aprendizajes que ahora son necesarios o que son prioritarios, ¿cierto? Que sabemos que el cierre de las escuelas también nos dejó unas brechas mucho más grandes en la medida que no mismo aprender con el otro, junto al otro y la otra, sino que también es necesaria, más porque muchas familias no están, digamos, preparadas en el saber para compartirlo. Entonces, Jenicel nos decía, bueno, yo les explicaba lo que yo sé en matemáticas, no sé si en otras áreas puedo hacerlo, porque ¿qué pasa con las familias que, por ejemplo, no tienen un saber porque no han ido a las universidades? Entonces, ¿cuál va a ser esa mediación en los aprendizajes? Entonces, también es recuperar esos otros saberes que suceden en casa. Entonces, el arroz, hacer el arroz, saber que por una de arroz, dos de agua, o que dependiendo del arroz si es así, ¿cierto que sí? Lo hice bien, Jade. Sí, señora, Son dos de yo le agua por una de expliqué, arroz. yo le expliqué así, les mostré el vasito del arroz, es uno como esmaltadito, y les dije, bueno, le echo dos de agua por uno de arroz, entonces, ¿qué se gastó más? El agua se gastó el doble, y ahí yo pude continuar, o sea, se me fue la actividad y pude continuar explicándoles de cómo se cuidaba el agua, que no, son, hubo Por ejemplo, muchas cosas. mira que ahí conectaste con el cuidado también del ambiente. Por ejemplo, ahora no tenemos, por ejemplo, que los arroces se tengan que lavar. Hace muchos años había que lavar muy bien el arroz, entonces el agua que teníamos digamos que el gasto de agua también era adicional cuando teníamos que hacerlo. Entonces, yo creo que ahí conectamos y también yo creo que Aprende en Casa va pensando también en eso, en cómo las familias, también en ese rol mediador de los aprendizajes,
también van encontrando posibilidades, oportunidades de aprendizaje. Lo que vemos en la casa, en la cotidianidad, ¿sí? Es qué es lo que está y que nosotros queremos aprender. ¿Qué les gustaría aprender a Jade y a Derek? Por ejemplo, Eh, pues, yo de grande quisiera ser veterinaria, pero aprender así como tal, no sé. pero esas cosas las vamos encontrando también en la vida, ¿no? O sea, me gustaría ser veterinaria. ¿Por qué? Porque me gustaría saber cómo, bueno, por qué los perros ladran de esa manera, por decir algo. O sea, son preguntas que los niños y niñas tienen una capacidad gigante para hacer unas preguntas que a veces no sabemos cómo responder, pero que justamente nos van a poner a pensar. A Derek le gustaría aprender algo, saber por qué, cómo funcionan las cosas. Pues, háblalo, dilo. Él está algo tímido hoy. Él, Y les pongo un ejemplo. Cuando uno mira al cielo, ¿cierto? Que el cielo lo vemos todos, pues cuando salimos o cuando vemos por una ventana, pero vemos hacia el cielo, todo eso que está ahí nos plantea preguntas, porque el cielo es azul, porque las nubes son blancas, porque parece que se mueve, porque el sol se ve amarillo, eso sí, no podemos ver el sol directamente, porque vuelan los aviones y son tan pesados, Entonces se ven los planetas y, o sea, no se ven los planetas, pero sí la luna y el sol. por ejemplo. Porque entonces, o sea, sabemos que los planetas están afuera. Y de hecho, por ejemplo, en la noche sí vemos planetas. Y no, ay, no sabía, Javi. De noche hay veces que podemos ver el cielo y reconocer un planeta. Venus, podemos ver a Marte algunas veces. Hay que averiguar incluso hoy qué planetas pueden ser visibles. Pero nosotros no les vemos, por ejemplo, si vemos a Júpiter, vemos a Saturno, pero saber dónde están, pues solamente vemos luces, ¿no? Pero eso, por ejemplo, las suena preguntas, bien, mi profe. les prometo una activación para responder a eso. Vamos a responder a esa pregunta de Jade, la voy a dejar escrita. Porque si los planetas están ahí, solamente vemos la luna y el sol, ¿cierto? La luna también la vemos de día, A veces aparece. también vemos la luna de día. Entonces hay muchas preguntas, entonces, ¿pero por qué pasa? Pero entonces nosotros también preguntas como, ¿y los aviones por qué vuelan si son tan pesados? Ay, No, no han pensado en eso. pues dilo, que porque tienen Hola, propulsiones, sí. Oh, propulsiones diseñados para, ¿qué? ¿Cómo que dijiste? Para volar, para levantar el peso. no, 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 esos saberes de Derek ya están muy sofisticados. ¿Y qué forma? Ah, me está hablando de los alerones. ¿Y por qué Tú bien. tiene las nubes así? Me dice Jade que también se pregunta por qué las nubes hacen formas, formitas. Todas esas, bueno, entonces lo otro es que nosotros desde Aprenda en Casa, pues queremos también, bueno, hay muchas preguntas que se han resuelto, que están en muchos lugares, y lo que hemos hecho es una gestión también de esos recursos. Entonces, en el mismo portal Red Académica y otro también estamos preparando, vamos a conectar también con esas preguntas, porque la idea es responder a ellas. ¿Bien? Entonces, por ahora les voy a proponer una de esas primeras actividades, que si bien yo sé que cuando hablamos de el aprendizaje remoto o cuando estamos en casa, o estamos en la escuela, de qué privilegiamos, va, si es mejor ir a la escuela o estar en la casa. La idea es precisamente hablar de que tenemos diferentes alcances. En la escuela construimos unos saberes, pero en la escuela no preparamos arroz para saber que es dos por una, ¿cierto? Y tratar de estimular con eso un factor multiplicante y ver entonces si se nos pierde la tata medidora, ¿cómo vamos a hacer el arroz? Problemas cotidianos. Pero entonces ahora
lo que nosotros pensamos es, listo, cada escenario tiene su fortaleza. Vamos, regresa. Ustedes ya volvieron a la escuela, ya fueron así. No, no hemos No ido. han ido, No, no han ido. Bueno, entonces cuando vuelvan a clase, entonces se van a encontrar otra vez con las relaciones, con mucho cuidado con sus compañeros y compañeras. Todavía hay que mantener un nivel alto, alto de cuidado. Entonces, pero allí generaremos otros aprendizajes. La apuesta es a que podemos aprender tanto en la casa como aprender en la escuela y aprender también en otros entornos. Entonces, si salimos a la calle y vemos hacia el cielo, podemos preguntarnos por qué. Si salimos a la calle, saber por dónde, cómo está organizada la ciudad, pues también es importante. Y eso probablemente no lo sabremos solo en la escuela. Entonces, la apuesta de aprender en casa es que ya no solamente sea la casa el lugar para aprender, sino que sea todos los escenarios posibles. Pero por ahora vamos a hacer una actividad que se apoya en una herramienta virtual que tiene al alcance una... Yo acá de hecho cogí una hoja reutilizable. No voy a tomar una hoja en blanco totalmente, voy a tomar esta que puedo reutilizar y con ello entonces vamos a empezar una actividad. Pero esta actividad, hay muchas formas de hacerla y dentro de ella les voy a compartir un recurso. O sea, para quienes les interese hacer muchos más, les voy a compartir esta página. ¿Están viendo mi pantalla en este momento? Sí, señora. Bueno, entonces, ahora, como sé que hay preguntas muy importantes, Esos son aviones. vamos a construir un avión, pero en este caso vamos a construir un avión de papel, ¿vale? Para eso es nuestra hoja, y en esta hoja de papel, entonces, este recurso que tenemos acá, bueno, este es Fall and Fly, entonces, hay diferentes modelos para armar. En este caso es para doblar. Entonces, vamos a irnos a un nivel bajo y vamos a ver voy a ver este. No sé si en este recurso, igual se los voy a compartir acá creo que podrá quedar en el chat. Y en el chat, bueno, igual, esto que vamos a hacer hoy, como se los prometí, va a quedar como una actividad que ustedes pueden encontrar en Red Académica y también realizarla. Y además, no solo realizarla, sino que nos tienen que contar qué ocurre con las preguntas que vamos a hacer, porque ustedes vinieron hoy también a enfrentar un reto. Entonces, primer reto es construir un avión. Vamos a hacer que es el más sencillo de todos. Para eso partimos entonces de esta hoja. Y vamos a hacer un doblez. Ustedes que ven en esta hoja, cuando ven una hoja de esta forma, ¿qué están viendo? qué bien. Y cuando ven una hojita, mira, qué bien. Un rectángulo, un cuadrado. Un rectángulo, muy bien. Ok. Y en ese rectángulo, ¿cómo son las medidas de los lados? ¿Y cómo son las medidas de los lados? La de los lados son iguales y Es decir, aquí acá son diferentes. Los horizontales son iguales, pero son diferentes a los verticales. Las horizontales, o sea, y si yo giro la hoja y ya no son horizontales. Son verticales. Son... Ah, y si la pongo así, uy, rico. ¿cómo van a decir? Entonces, bueno, hay unos lados que son desiguales, solo que quería acá verlos, que es lo que está poniendo allí, pero entonces hay unos lados que son, los pares de lados opuestos son iguales, pero entonces hay unos más largos que otros, ¿cierto? Entonces vamos a doblar, entonces, ojo, no van a doblar todavía, pero imaginemos que tenemos que doblar por la mitad esta hoja. ¿De cuántas maneras podemos doblarla por la mitad? Creo que sí la
profe te dice dóblala por la mitad, ¿cómo la doblarías? Así. Esa es una forma, muy bien. Y también está así. Y queda más ancha que la anterior. Ah, queda más ancha que la anterior. Miren que ahí ya empezamos a usar unos términos muy interesantes. Muy bien. Podemos doblarla por este lado que es el lado, la podemos doblar a que coincida. Podemos doblarla por el lado más corto a que coincida. De otra forma también, nos pueden decir por el chat también si ven alguna otra forma más larga, más larga. Lapsus. Muy bien, esa es otra idea de una forma, muy bien. Miren que con esto de doblar por la mitad, que es lo que estamos dividiendo a la mitad, es el área de esta hoja. Pero bueno, vamos a pasar de esa idea de área y entonces vamos a doblar esta hoja por la mitad, pero por el lado más largo de la hoja. Entonces, vamos a... Así. Así. Muy bien, entonces vamos a doblar. Ustedes allí si tienen donde apoyar, apoyan. La idea es que tengamos, como está en este recurso de acá, miren que acá, además, quisimos elegir este recurso porque también es importante que, si bien nos están diciendo en la imagen por dónde doblar, nos gustaría que leyeran también la instrucción en inglés, ¿sí? Y esto, como nosotros nos comunicamos también en otra lengua a partir de la imagen. También esto es como un poquito para agregar a lo que decía Jenice, la hora de si yo sé de una cosa pero no sé de la otra, ¿cómo empiezo a integrar áreas? Entonces, pensando en que los profes, los estudiantes puedan encontrar recursos diversos y las instrucciones. Si no conocemos, hay muchas opciones, traducir la página, podemos buscar en un diccionario el significado de una palabra porque puede ser que solo una la desconozca. Bueno, entonces allí la idea es doblar por la mitad, pero por el lado más largo. ¿Bien? Ahora vamos al segundo paso que está allí. Y ese segundo paso ya tiene un nivel más alto. Así Nos parece, dice que debemos, dime, parece un libro. muy bien, súper bien. ¿Cómo va Derek? ¿Cómo va? Ya dobló. Bien. Yo voy bien. Encontramos que este lado significa doblar por la mitad. ¿Qué significa la doblar por la mitad? ¿Qué significa doblar por la mitad? ¿Qué se les ocurre? Que tengo un área igual que la otra, ¿cierto? Bueno, ahí solamente como para agregar algunas ideas matemáticas que puedan estar en la actividad, ¿vale? Entonces, tenemos una hoja doblada por la mitad, que significa que todo este rectángulo es igual a este otro, ¿vale? Y tiene que ser exactamente por la mitad. Y ustedes luego me contarán por qué. Entonces, yo tengo la hoja y ahora lo que voy a hacer es que ahorita Ade decía que es un rectángulo y los rectángulos tienen ángulos rectos, ¿cierto? Entonces vamos a llevarnos esos ángulos rectos de la parte a coincida con el otro lado, pero entonces les voy a mostrar en la gráfica cómo es. Que los ángulos rectos vayan hacia el centro. Esto también en un video. Vamos a ver el video corto para que veamos lo que ocurre allí. Listo. Aquí voy a... Hasta ahí ya sabemos cuál es el paso a seguir, ¿cierto? Entonces vamos a doblar hasta ese paso. Entonces doblamos. Y parto de este que es el más sencillo y que probablemente todos y todas sabemos hacer, que hemos crecido construyendo estos aviones de papel. Mira, casi queda como una casita. Queda como una casita, muy bien, queda con una casita, sí, así también, perfecto. Ahora nosotros decimos que esto queda como una casita por esa idea también del techo, por el ángulo que está allí. Entonces, importante que nosotros aquí identifiquemos
todas las formas geométricas que podemos tener con ello, ¿sí? Entonces, tenemos como una casita, como lo dijo Jade. Y entonces, si todos estamos bien hasta acá y hemos identificado figuras, hemos identificado que hay unos triángulos para armar esta casita, si identificamos el ángulo que tenemos en la parte superior, identificamos los ángulos que están acá abajo, sabemos que esto sigue siendo la mitad. Hay muchas cosas que podemos explotar de esta actividad, que lo que quiero que luego me cuenten es qué ideas les ocurren con esto. Pero por ahora entonces tenemos nuestra casita para el avión. Hasta ahí. Bien. Entonces ahora este ángulo nos van a pedir que también lo tengamos que doblar hacia el centro. Voy a repetir el último paso. Listo. Recuerden que aquí estamos transitando eh, entre las matemáticas, entre la física, entre el inglés, y con esto pues también vamos mirando otros saberes. Entonces, así nosotros digamos como, ay, no escucho nada, pues miremos como que lo que nos están diciendo. Y eso es como para practicar un poco el inglés, pero también tenemos la instrucción, ¿cierto? Se me perdió el avión de la instrucción, era este, las instrucciones, ¿bien? Entonces, recuerden que ese primer doblez era la mitad y todo lo que estamos haciendo va a coincidir en ese lado de la mitad. O en ese segmento, o en esa, podemos también decirle así, ciertos segmentos. Parece una cometa. ¿Parece que? Una cometa. Una cometa. Las cometas también tienen su patrón geométrico muy interesante. Luego podríamos hacer cometas y mirar. De hecho, preguntas que vamos a hacer hoy con esta, pues las podemos también hacer con lo que estamos haciendo, ¿sí? ¿Qué cometa vuela mejor que otras, por ejemplo? Listo. Vamos en el paso 3 de estas instrucciones. Y luego nos dicen, ¿qué nos están diciendo ahí? Que doblemos por este mismo, pues por el lado interior. Y nos queda algo como esto. Era un triángulo. ¿Estás segura, Jade, que es un triángulo? No. ¿Es un qué? ¿Cuántos lados tiene? ¿Cuántos lados tiene? Tiene 3. No. ¿Segura? Vamos a contar. El más largo, 1. El segundo más largo, 2. Tiene 4. Tiene 4, muy bien. Entonces no es un triángulo, sino ¿qué figura es? ¿De dónde tiene el 4? ¿De dónde viene el 4? Míralo. Entonces tiene el más largo, el segundo más que no se me están viendo a mí. El segundo más largo, el tercero más largo, pero miren este pedacito de acá arriba, ¿sí? Este de acá, va a señalar acá en la pantalla. Voy a, venga, volvamos al video. Y en el video, Este cuadrito chiquito. ese es un lado muy chiquito. Entonces, al ser lado, vamos a ver. Ahí. A ver. Nos dice que coja. La regla solamente es para orientar el doblez, pero me voy a trazar en 3 para mirar la forma. ¿No? Listo. Hasta ahí vamos, doblamos al centro. Y vean este ladito que está acá pequeñito. ¿Ven? Ese es un lado que es el cuarto, que es el más pequeñito de todos. Listo.
Bien, hasta ese momento, entonces lo que nos están diciendo es que vamos a coger entonces un lado de acá. Ahorita Derek habló de los alerones, cuando dijo de los aviones, ¿se acuerdan? Entonces ahora vamos a doblar los alerones. ¿Listo? Voy a cerrar acá para volver a las instrucciones. Entonces nos dicen en las instrucciones que ya tenemos este lado y que en este lado lo que ya tenemos que hacer es doblar por acá. Sí, vamos a sacar los alerones a ver cómo nos queda. A ver, yo miro cómo están quedando sus aviones. Yo todavía casi no lo tengo listo porque le estoy viendo ahora la salida. Oh, Derek ya lo tiene listo, muy bien, lo puedes poner a volar, Derek. Oh, muy bien. La idea es esa, es ponerlo a volar. Ahora, hay muchas cosas que nosotros tenemos que empezar a ver. Por ejemplo, Derek lo lanzó, esperemos que Jade lo tengamos a ver cuál de los dos vuela más. Muy bien, Derek, muy bien, porque la idea es justamente ponerlos a volar, a ver. Y hay muchas cosas que tienen que ver. ¿Cómo lo voy a lanzar? ¿Cómo quedan de grandes los alerones? Si le hago algún ajuste, si tengo que hacerle... ¿Ustedes hacían eso con sus aviones? Yo no sé. Yo veía estudiantes que hacían y lo ponían a volar y les volaba, es que más. Entonces, si yo lo lanzo, ok, sí, parte de la actividad es que podamos entonces justamente ponerlos a volar. Ahora la pregunta y el reto nuestro es ¿por qué vuelan? ¿Por qué vuelan los aviones? Le están preguntando por qué vuelan los aviones. Porque tienen aletas como las aves. Ay, porque se parecen a las aves. Entonces, miren que en esa misma página que les compartí, voy a volverles a compartir pantalla, solamente para ver que hay diferentes, hicimos el más básico de todos y hay otros, y ese es el reto que les voy a poner, con el que los voy a dejar hoy. ¡Ay, ay! ¿Qué pasó, Jade? ¿Qué pasó? Llegó el avión y me empezó. Bueno, por acá, ay, Tano, dámelo, miro, no sé, no alcanzan a ver, pero ya, dámelo, ya me lo dio. Entonces, acá tenemos entonces este avioncito. Fue solamente una excusa para encontrarnos y sé que lo podemos sacar mucho provecho. Nosotros hoy lo que queríamos era, primero, invitarlas a que visiten Red Académica en el micrositio de Aprende en Casa, que tenemos muchos insumos. Esta actividad próximamente la van a encontrar allí y además van a tener otros retos que les vamos a pedir que nos cuenten también qué pasa, eso que sucedió hoy, con un video que nos cuenten por qué vuelan, cuál vuela más, si yo hago un avión, o sea, supongamos que no fue este, sino que es con de pronto un poco más, con las alas más anchas. ¿Será que vuela más? ¿Será que se demora más tiempo en el aire? ¿Será que hace más piruetas? ¿Qué pasará? ¿Sí? Y además, cuando los desbaratemos, es importante ver, bueno, esto ya está mojado porque Tano lo cogió, lo cogió en su hocico, y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Acuerdan con los dobleces? ¿Qué figuras geométricas se forman? Si hay ejes de simetría. Cuando está desdoblado el avión que hicimos, parece una carpa de circo. Oh, y por ejemplo, ¿qué tienen las carpas de circo? O sea, entonces está,
una carpa de circo es más o menos de forma circular, ¿cierto? Mm, Tiene un punto en el centro. ese tiene como más triangular y forma de triangulitos por ahí. Y por ejemplo, ¿qué otras formas vemos similares? Entonces vamos a encontrar algo común en ellas, porque los triángulos nos llevan hacia eso. Entonces, por ejemplo, miren que acá todos convergen en un punto, ¿cierto? Todos estos triángulos convergen en el punto por donde doblamos, acá, ¿cierto? Y son triángulos de diferentes tamaños, podemos mirar los ángulos, pero hay muchas formas en la vida. Si nosotros miramos ya las carpas de los circos, pero podemos ver otras estructuras que también son a partir de triángulos. ¿Cuál es el potencial que tienen los triángulos que soportan, que distribuyen, que nos ayuden? Entonces, todo eso también lo vamos a encontrar. Yo no sé, pero sí ideas que nos lleven a pensarnos como algo tan básico como un triángulo, como un doblez, como un eje de simetría, y decimos aviones de papel, pero podemos pensarnos cosas más grandes. Y les queda la pregunta todavía, ¿por qué vuelan los aviones? Tararara, en la actividad de Aprende en Casa, pues se van a encontrar posibles respuestas. Ojo, porque nosotros tampoco queremos dar respuesta a todo, pero queremos que ustedes sí nos cuenten todas las preguntas que tienen. Por ello, entonces, nos pueden escribir, hay una etiqueta, numeral Aprende en Casa, por Facebook, por Twitter, por cualquier Instagram. Nos pueden dejar también sus videos contándonos así muy, muy cortos porque vuelan a partir de todo eso que pasó. Cuéntenos cuáles son sus ideas, cuéntenos sus actividades, cuéntenos sus preguntas y también nosotros iremos pues buscando su lugar en los micrositios. Recuerden que también tenemos televisión con Eureka Aprende en Casa, tenemos nuestra franja de radio donde también va a ocurrir algo similar y la invitación abierta es a que nos sigamos encontrando permanentemente para que podamos seguir compartiendo muchísimas cosas. Así que espero que esta actividad no se quede acá. Si están interesados en seguir recibiendo notificaciones de cuando estrenemos un contenido, pues déjenos también su mensaje y los estaremos entonces poniendo, ups, ojo con ese atentado, Derek. Aprender en casa tiene también sus consecuencias. Bueno, pero Miguel, espero que, no sé, quiero que me cuenten ahora cómo se sintieron, qué vieron, cómo cerramos para cerrar ya esa actividad y darle las gracias también pues, por estar y gracias también a quienes estuvieron pendientes de esa transmisión y de lo que va a seguir ocurriendo en la estrategia. Entonces, les cedo la palabra, cuéntenos cómo se sintieron. Pues, pues yo todavía no sabía hacer aviones. Mi hermano sí, pero creo que esta forma no creo que tan bien lo sepa hacer. Pero yo creo que sí. Esta vez me sentí chévere haciendo esto y quisiera que también lo hicieran en el colegio así, en vez de mandar tareas, tantas tareas, hacer más aviones y actividades, o sea, que no tareas. Pero es que tienen una tarea, eso no me va a llevar a ir la tarea es que tienen que responder por qué vuelan esos aviones y cuál vuela más y cuál planea más y por qué. ¿Escuchaste? Que aquí también hay tarea, que la pregunta es ¿por qué vuelan los aviones? Eh, yo creo que esto vuela por ser papel liviano. Por ejemplo, Hay de los que son de metal, esos pesadotes. si uno pone a caer un papel así, entonces como que se demora en caer. Bueno, y hay muchas cosas que vamos a ir también aprendiendo a medida que vamos avanzando en nuestra formación. Entonces, luego traemos un chico o una chica de 11 que nos cuente dentro de sus aprendizajes en física, eso por qué ocurre, porque eso es lo que debimos también haber aprendido en la escuela. Entonces, yo creo que nos quedan muchísimas preguntas también. Preguntar es parte del aprendizaje y por eso nosotros queremos abrir la posibilidad que ustedes nos cuenten esos aprendizajes. Así que, ay, mejor dicho, nos quedan muchas cosas por explorar. No olviden su misión, su tarea. Por favor, ayúdenos a difundir también lo que hacemos
respondiendo a ello. Y hay que ponerle ya, date quieto a Derek, no mentiras. Derek sigue. Hay otro avión que tenemos que construir y que nos cuentes cuál es el más veloz, el otro por qué se demora más. Hay unos que se demoran más planeando, por ser hoja tal vez, ¿cierto? Pero todos son hojas y hay unos que se demoran más, son más lentos, pero planean más. Entonces, vamos a tratar de responder a eso. Y por ahora, pues nada, darle las gracias por compartir conmigo este espacio, que este espacio pues conmigo es también el espacio de la Secretaría de Educación del Distrito para decirles que desde Aprende en Casa seguimos también con contenidos, con recursos, seguimos fortaleciendo y también seguimos pensando en qué es lo que hoy necesitamos aprender. No sé si nos quieren contar qué aprendieron hoy. ¿La actividad les enseñó algo? Yo a hacer aviones. Súper bien. Lo importante es saber por qué esos aviones vuelan. ¿Y tú qué aprendiste? Derek, Bueno, y no sé si El agua. pero eso me fue en la escuché actividad a... de ayer, no en esta actividad. Pero en esta actividad yo sí aprendí a hacer aviones. Pero ¿qué más hablaron? Bien. Date cuenta que se hablaron de formas geométricas, que se hablaron de ángulos. Por ejemplo, yo nunca les había hablado a ellos de la palabra converger. Eso. Entonces, yo siento que se puede, desde actividades sencillas que les llaman la atención a ellos, puede uno introducir nuevo lenguaje, o lenguaje matemático, o nuevo lenguaje a los niños de una manera muy sencilla. Por ejemplo, si me habló de segmentos, ellos ya habían hablado de segmentos, pero entonces cuando le dijiste el lado más corto, pues, como que recuerdan y retoman lo que ya tenían, ¿sí me hago entender? Ujú, Entonces, lo que tú decías de los triángulos, cuando se habló de la carpa del circo, La casita. de los triángulos que componían las carpas del circo, o la casita que tiene cuadrado, que tiene dos triángulos formando el techo. Son cositas que siento que nutren la actividad, ¿sí? Que están detrás de solamente crear un avión de papel. No sé, pues fue lo que noté en el transcurso de la actividad. A la salud. bueno, nuestra idea es que nosotros, pues, o sea, pensamos en que los estudiantes puedan recogerla. Recuerden que es también el enlace a la construcción de otros aviones va a quedar, solo que está en inglés, así que tienen que aprender inglés para poder seguir las instrucciones, tanto para leerlo como para escucharlo, pero también la idea es que los maestros y maestras que ahorita espero que nos estén escuchando y las familias en general también puedan recoger en estas actividades posibilidades de seguir explorando otros aprendizajes. Entonces, allí queda abierta también la posibilidad, la intención es seguirnos viendo todo el tiempo y pues nada, darles también la bienvenida a casa si no habían estado antes, pero que podamos entonces seguir explorando y pues, recursos. Igual nos seguiremos viendo próximamente. Extenderé nuevamente la invitación a todos y todas para que sigan pendientes de nuestras redes sociales, nos etiqueten y también nos compartan esos diferentes aprendizajes, ¿vale? Entonces, pues por ahora, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jenicel, como mamá, como maestra en formación, Derek y Jade, gracias muchísimas por estar en este espacio. No a ustedes por la invitación, realmente siento que fue un buen ejercicio que realicé, poder expresar lo que somos, mostrarles a ustedes mi familia y pues enseñarles y poderles expresar lo que somos, cómo Y aprendemos. mira que acá también hay lo que está antes de doblarlo así, que quedara así, está el mismo triángulo, pero no triángulo, el mismo de antes. Ah, súper bien, yo no había visto eso, Adi. Súper bien. Y eso cuando hablamos del mismo, bueno, ya eso se quedará para otra próxima, pero ahí hay, por No ejemplo, sé ideas de cómo la hice. semejanza. Súper bien, Muchísimas muy, muy gracias bien. A por ustedes la muchas gracias. invitación y espero volver a compartir con ustedes y mostrarles
que tengamos así una forma conversacional dentro de mi hogar. Bueno, Muchísimas y gracias. muchas gracias por dejarnos entrar a sus casas. Y recuerden que con Aprende en Casa también la idea es entrar a los hogares y también pensarnos todas las posibilidades que tenemos cuando salimos, cuando vemos, cuando interactuamos, que aprendemos. Entonces, pues nada, que tengan un lindo día y me encantó haber estado con ustedes en este Chao, espacio. profe. Ah, cuídense. Chao, Chao, profe. adiós.